Buenas tardes, público nos escucha, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un nuevo Cámara Learning, en esta ocasión con una profesional que tuve el agrado de conocer hace unas semanas en Dallas, de un tema que a mí en lo particular me hizo mucho sentido cuando vine a Estados Unidos, pero nunca entendí por dónde ni cómo. Y de alguna forma, pues hoy que tengo esta participación muy especial, por cierto, en este sentido, de verdad que creo que va a ser algo que le va a servir muchísimo. Milena, abogada de profesión, con especialización en el tema laboral y migración empresarial, que es el tema que hoy hablaremos. Milena, ¿cómo tú estás? Hola Carlos, muy bien, muchísimo gusto en saludarlos a todos, a tu teleaudiencia. Gracias por estar aquí y por estar conectados con nosotros. Así mismo. Bueno, la intención, como te decía Milena, vamos a hablar del tema de la migración desde un punto de vista empresarial. Como lo mencionaba en la introducción, cuando yo vine a Estados Unidos, vine por un tema de familia, vine por un tema de mis hijas, pero al final del día, por mi experiencia que tuve en Centroamérica trabajando, siempre vi a Estados Unidos como el gran mercado comercial a que atender. ¿A qué tú le llamas, como lo hablamos en algún momento, migración empresarial? Es decir, desde la perspectiva económica, de negocios, ¿cómo funciona esto? ¿A qué le llamas migración empresarial? Bueno, este tiene varias maneras de interpretarse, pero yo creo que mirar la migración empresarial la miraría exactamente desde la forma en cómo muchas personas profesionales o personas que tienen empresa en países que tienen convenios con Estados Unidos pueden hacer un tránsito totalmente legal y que les permita también desarrollar la potencialidad de sus empresas o de las empresas que tienen en sus países y traerlas hacia Estados Unidos. Eso les permite no solo traer sus compañías, sino también traer, por ejemplo, a sus familias. Y en ese sentido, yo me voy a poner ahorita en un ejemplo, Milena. Sí, claro. Vamos, porque entiendo por lo que preparamos esta conversación, hay tres maneras de entender el tema de migración, pero vamos a empezar un poquito por la primera, que es, yo tengo una compañía, eh, hoy he estado viendo por experiencias que tengo de empresas cercanas, que traen algunos profesionales, los dejan un tiempo, otros se quedan de manera permanente. Ese es el primer camino, ¿no? Es que cuando tenemos compañías aquí, que es una gran mayoría de nuestras empresas hispanas, y andan buscando recursos, sobre todo de recursos especializados, pero esa es la primera forma. Explícanos cómo funciona esta parte de traer personas a trabajar con nosotros. Bueno, lo primero que quiero decirte es que cualquier empresa legalmente constituida dentro de Estados Unidos puede tener la opción de traer a trabajadores del exterior. Eso es una parte que es bien importante y que sea posible que la empresa pueda traerlos porque tiene su legalidad y la constitución para poderlo hacer, no significa que sean elegibles. ¿Qué Ok, hace la elegibilidad? La elegibilidad la hace que el empleador o la empresa como tal tenga un buen carácter ok, financiero, es decir, que pueda patrocinar a sus trabajadores. Como bien lo mencionabas, el tema de los trabajadores temporales, que son más o menos alrededor de 140,000 visas que se abren en el país cada año fiscal. wow, Entonces, es que hay la posibilidad de poder traer a los trabajadores y hay dentro de este tipo de visas que son las H2B y las H1B. Este tipo de visas son para, no, para trabajadores del área de la no agricultura, que no son agricultores, por ejemplo, las personas que vienen a trabajar en hoteles, las personas que vienen por temporadas a trabajar. Ponle tú, aquí hay un parque que se llama Six Flags, que sí, es sí, un sí, parque de eventos y solo lo abren en la época, por ejemplo, de el verano. Entonces, ok. o hay épocas en el que el empleador necesita mucho más mano de fuerza, mano de obra, porque es su temporada más alta. Por ejemplo, en Colorado, donde tú te encuentras, la época de esquiar, muchas Sí. personas, por ejemplo, o muchas empresas, muchos hoteles, se quedan sin esas personas y ese recurso más valioso de las empresas, que es el recurso humano, y es aquí o es aquí donde se utilizan este tipo de visas, que son, bien como tú lo mencionabas, un tipo de visa temporal para un trabajador que puede Claro. fácilmente quedarse en Estados Unidos de 6 a 8 meses. Y fíjate, y eso me lleva un poco a una experiencia que viví con una empresa que conozco en Aspen. Ujú. En la temporada empieza precisamente hoy que es noviembre 1, empieza Sí, para ellos y termina ya por abril 30 más o menos.
Y Sí, uno de los totalmente. problemas que muchas veces tienen después de pandemia fue de que hay muy poca gente que le gusta trabajar en las montañas, obviamente frío y otro montón de cosas. Claro, es muy bien pagado. Ahí es donde funciona esto, entiendo yo por lo que me dices. Y en ese sentido, para ese caso en particular, ¿hay un plazo previo para pedir a la gente o es inmediato? Bueno, la verdad es que se tiene que procesar, como bien lo mencionabas, el año fiscal, por ejemplo, lo abren las compañías, tienen que comenzar a procesar todas estas personas, por ejemplo, ¿cómo hace la persona? Que es una de las preguntas más constantes que tengo, Claro. es ¿cómo hago para obtener este tipo de visa? La verdad es que este tipo de visa se obtiene directamente con las compañías que están ofreciendo o que están Mm, buscando el personal. Estas compañías dentro de sus procesos tienen a sus abogados adentro o tienen grupos de abogados que los procesan. ¿Y cuando comienza el proceso de selección o ya de buscar y de poner todo eso en las embajadas? Más o menos comienza como en julio, ok. para que en octubre las personas puedan ya puedan estar aquí. Y en abril o en marzo se estén devolviendo nuevamente para sus países, dependiendo el tipo de labor que vengan a realizar. O sea que en ese sentido, para ir teniendo claridad, voy a pensar que yo tengo una compañía y voy a necesitar trabajadores planeando en el futuro, el otro año, para la temporada de invierno. Pensemos en las montañas. Yo debería estar ahí por marzo, abril, mayo, creando esta solicitud para meterlo al gobierno para atender a la gente allá por noviembre, diciembre, la fecha que yo necesite, ¿no? Exacto, hay dos fechas que se abren al año. Por ejemplo, si Ok. tú necesitas, porque digamos que tu empresa es del sector de la construcción o es del sector de la irrigación de plantas y de corte, entonces digamos que Agroindustrial. exactamente, entonces digamos que tu parte o tu punto más álgido es cuando comienza el verano. Entonces tú ya debes más o menos en diciembre ir recolectando la información para estar enviando al Departamento de Labores y a los demás departamentos sobre febrero. Ya tú deberías tener este grupo listo para que puedan entrar por lo menos en el mes de mayo o en el mes a finales de la temporada de junio, que sería Ok. más o menos cuando ellos comienzan a venir. Algunos vienen en mayo, pero como te digo, depende el season y la necesidad que tenga cada una Claro. de las empresas, ¿ya? Claro, ahí entiendo que hay prioridades en función de la actividad económica, no necesariamente a todos los podemos traer, o sea, y cuando digo traer no me quiero meter en compromisos que no debo, pero lo que voy, pues me pongo como empresario, no me puedo traer a cualquiera, tiene que tener un tipo de sector en particular, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también se divide, porque hay visas, por ejemplo, de aquellos empleados que son empleados profesionales, Ajá, eso vamos. empleados especializados. Entonces, esos son los tipos de visas, por ejemplo, las E. Las tipos de visas, estos tipos de visas E tienen una particularidad que tiene que ver con el cargo, con el tipo de perfil que tiene la persona, Ok. y entonces es un protocolo un poco más diferente al de cuando tú traes a personas por temporadas. Claro, ¿Por qué? claro. Porque cuando tú traes a un profesional especializado, tú lo puedes incluso patrocinar para su green card, Exacto. ¿ya? Pero, por ejemplo, con el trabajador que es temporal, tiene que cumplir varias o una cantidad de visas o que la persona demuestre que tiene muy buena actitud para el trabajo para que el empleador le patrocine a largo plazo su green card también. Claro, pero obviamente ahí ya tenemos dos maneras. Obviamente cuando traemos gente para actividades temporales, la agricultura, servicios, lo que hablamos al principio, y ahora estamos hablando de profesionales un poco más Sí, especializados, el sector agroindustrial, el sector tecnológico, el sector eh, de alto valor, que es por lo general, exacto. que una de las cosas que como cámara buscamos, y yo te lo he comentado en algún momento, Milena, es lograr conectar ese talento que en nuestros países existe y que muchas veces aquí hace falta por lo que sea. En ese aspecto, cuando yo sigo con el ejemplo que soy la empresa en este caso, digo, voy a traer a un programador especializado en inteligencia artificial, hoy que está tan de moda. Sí. Ese proceso lo empieza también la compañía, ¿no? Normalmente la compañía tiene su grupo con el que trabaja, los abogados, entonces lo que se hace es que se hace una oferta. Normalmente para comenzar esas ofertas tienes que tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos también tiene que proteger a sus empleados, Claro, a sus trabajadores, a su gente y sobre todo en la economía del país.
¿Por qué menciono esto? Porque el Departamento de Labores es el que se encarga de regular todas estas relaciones. Es al Departamento de Labores a quien siempre le vamos a mandar la primera certificación o notificación con todos los detalles, por ejemplo, los aspectos más relevantes del Claro, trabajador. Es claro. decir, cuánto le vas a pagar, cuántas horas va a trabajar, cuál es la determinación o denominación que tiene el empleado para que tú lo estés trayendo, por qué es esa necesidad imperiosa que tiene el empresario de traer a esta persona que no la Claro, puede claro. encontrar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que Mm, pasa en Estados Unidos? Que yo no puedo encontrar esta calidad de persona. Entonces tú le tienes que decir al departamento de labores, pues mire, esta persona tiene estas calidades y esta es la persona que yo necesito por puntuales, cositas que sean muy programa. puntuales. Sí, Ese es como el éxito de ese tipo de visas. sí, obviamente que es por la naturaleza del trabajo, por la idiosincrasia, pero que al final del día, como tú dijiste al principio de la conversación, hay caminos viables para hacer esta transición laboral Sí, y a nivel de empresa. Eso me lleva a otro un par de preguntas, Milena. Yo tengo, vamos a pensar, tengo esta oportunidad de traerme personas a trabajar conmigo acá. Entiendo, y corrígeme, que esa persona, si yo la logro patrocinar y se le da su visa, tiene que trabajar exclusivamente conmigo, ¿no? Por un tiempo. hay unas cláusulas donde tú pactas con el trabajador este tipo de cosas. Pueden ser a 3, 5 años, depende pues el tipo de salario que tú también le estás Ya, ofreciendo al trabajador, pero sí, básicamente está atada de alguna manera, como quien dice, para que alcances este sueño tienes que claro, ayudarme un poco a cumplir el mío. Mi meta totalmente. es que tú me ayudes con tu fuerza laboral a crecer mi empresa y por ende yo te voy a terminar pagando a ti, trabajador, de cualquier, pues sea, como te digo, el área, trabájame estos 3 años y yo te voy a patrocinar lo que tú necesitas, que es tu green card. Ya. Entonces, la residencia la patrocina el empleador porque ya como bien lo mencionaste tú al principio de la conversación, así como tú pasaste un proceso de familia, donde es de pronto tu hija la que te pide, tu hija tiene que tener una cantidad de dinero para poderte traer a ti una Claro, vez tú comienzas a hacer el ajuste de estatus o la residencia. Lo mismo totalmente. pasa con las personas que están en temas de procesos de venirse a Estados Unidos, por ejemplo, con la empresa. Tienen que tener Ah, un patrocinador y bajo esa categoría el patrocinador deberá ser la persona o la empresa que lo trajo. entiendo por lo que en algún momento estudié y me imagino que también tiene que ver mucho en los famosos tratados de libre comercio, que hay capítulos específicamente para el tema laboral, ¿no? También Sí, tienen incidencia en esto, es decir, hay condiciones que son necesariamente, que son necesarias evaluar, leer y contener a la hora de hacer esto, o no, o no se ocupan, entendería que sí, ¿no? sí, la verdad es que tú no puedes traerte un trabajador y simplemente por el sueño americano y ofrecerle todo Exacto. esto, explotarlo o pagarle menos de lo que normalmente una persona aquí en Estados Unidos ganaría. ¿Sí me entiendes? Mm, Tienes que tener, hay como un ranking hay como un ranking o unos puntos que tú siempre tienes que basarte para que te puedan aceptar esa certificación que es la primordial para tú poder traer a alguien. También tienes que hacer una publicidad en el área local donde tú estás necesitando a la persona para que pueda también surtirse ese efecto de que tú claro, hiciste la publicación de que necesitabas gente. ¿Ya? Entonces son cositas como, por ejemplo, el salario, las horas, a veces incluso te preguntan la vivienda, dónde la persona va a vivir. exacto. Entonces son como temas de acomodación, temas salariales, temas también que influyen bastante a la hora de lo que bien mencionado, Sí, de tener sí, en sí. cuenta De la tener en parte cuenta laboral. esto. Y eso, y fíjate, ya vamos a entrar en los temas, el tema de las empresas, pero para cerrar esta parte de los empleados temporales y hoy los empleados especializados, en donde las empresas patrocinan sus green cards o sus residencias, ¿cuánto toma un proceso de esto? Ya hablamos un poco de los temporales, que son un rango de 3, 4 meses por la naturaleza, pero un proceso de voy a pensar, un ingeniero en inteligencia artificial, para seguir el ejemplo, ¿cuánto toma desde que yo decido traerlo, hacer todo lo que tú me dices, hasta que él ya puede venirse? Bueno, ahí hay dos diferencias, por ejemplo, hay unas que se hacen dentro del país, por ejemplo, hay personas que tienen una F1, que son visas de estudiantes especializados, que pueden trabajar fuera de los campus y pueden hacer un cambio de estatus.
Entonces, Mm, eso es otro también como otro concepto que la gente a veces no maneja, que puedes cambiar de estatus una vez estando dentro de dentro. Estados Unidos. Ahora, si ese no fuera el caso, el otro caso que se plantea es el que la persona está fuera de Estados Unidos y la empresa está aquí solicitando sus servicios. Claro. Si la empresa tiene un buen grupo de abogados y son organizados, más o menos en 9 meses se puede surtir este trámite. Wow, o sea que en un año vamos a poder, conociendo nuestros tiempos, vamos a pensar que en un año yo puedo gestionar a una persona para que pueda venir. Sí, ahora, acuérdate que, como bien lo mencionabas también, el tema de los tratados internacionales es bastante importante. No todos los países pueden hacer Mm. esos tratados y no Ah, todos sí. los países tienen la facilidad de tratarlos. Tenemos también que tener en cuenta que no todos los consulados son iguales y que no Entiendo. podríamos generalizar de Claro. alguna manera la facilidad o como quien dice, la prontitud que cada uno de sus empleados en los niveles consulares pudieran hacer eso, pero más o menos ese es el tiempo. Si tienes un buen grupo de trabajo y tienes unos buenos abogados que te hagan el proceso, lo pueden sacar en 9 meses. Y Sí, también hay unas incluso en tiempos menores porque existe también en esta modalidad de empleo un pago que se le hace a migración para que sea expedito el ah, proceso. ok. Entonces, si empresas grandes como por ejemplo esta que controla todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, quieren Bien. traer a personas, pues en menos de 5 meses las tienen en su compañía. ¿Y qué pasa con aquellos profesionales? Voy a poner un ejemplo, profesionales que lo necesito, pero ellos tienen visa de turismo. Ellos pudieran venir, entiendo que no pueden trabajar, obviamente, pero pudieran estar aquí y ahí meter el proceso o tienen que salir y esperarlo fuera. Ellos pueden meter el proceso una vez estando aquí, pero antes de meter el proceso tienen que también hacer el tema de la certificación laboral, que es bastante Mm. importante para el Departamento de Labores, y hacer el tránsito una vez tengan una oferta laboral de alguna empresa. Ah, Pero bueno, sí lo pueden hacer, sí es lo pueden hacer. interesante porque un poco en el círculo donde yo me muevo en Centroamérica y en otros países de Latinoamérica, veo gente que me dice, yo quiero apoyar, me están buscando una empresa, pero no sé cómo es el proceso, yo puedo ir estando allá, pero no me quiero meter en líos de trabajar y la visa no me lo permita, que es un poco las preguntas que muchas veces he encontrado y que la idea de esta conversación es, si no bien darle respuestas específicas a cada caso, porque son muy diferentes, por lo menos dar la generalidad de lo que sí se puede y no se puede. Fíjate, Eso. y eso es interesante, ya hablamos de labor temporal, ahora la labor especializada, ahora hablemos de empresarios. Hoy me voy a ir al otro lado de la mesa y voy a estar en El Salvador, por un ejemplo, o en Colombia, del país de tú eres, y nos dice, tengo una idea de negocio de alto valor, que tengo capital, quiero invertir en Estados Unidos, pero quiero irme formalmente. Entiendo que son las visas ya empresariales. ¿Cómo funciona en términos muy generales este tipo de procesos, Elena? Bueno, hay dos como categorías. Ah, ok. Está la categoría de la visa que es sustancial, la de monto sustancial, y está la categoría que es de inversionista que la tiene. ¿Sí me Mm, entiendes? Entonces, la categoría del monto sustancial, digamos lo que para las personas comunes y corrientes que de pronto no tenemos y no vinimos de familias acaudaladas, pero digamos que tenemos un capital de 200.000, de 100.000 dólares y estamos pensando migrar en Estados Unidos de manera empresarial si la persona tiene un buen proyecto y la persona sabe que con ese proyecto puede comenzar a vender y que lo ha hecho ya de pronto en su país, sea El Salvador, Honduras, donde donde se sea necesita. parte del comercio, pues, del tratado comercial, esa persona puede traer su compañía aquí a Estados Unidos, digamos, bajo la categoría sustancial, es decir, voy a llamarla así, se llama este tipo de visa se llama las E2. Este tipo de visa presenta esa modalidad que migración no te pide un monto. Es Migración lo que te interesante. pide es que ese monto que tú vayas a reportar te sirva para el funcionamiento de la compañía. Ok, ¿Ya? ok. A diferencia de aquella otra que es la E5, que por ejemplo, esta es de 900.000 dólares hacia arriba y es de manera automática. La persona obtiene su residencia casi que de manera automática porque el monto es muchísimo más alto, ¿ya? De la Entiendo, inversión. pero entiendo también de que tienes que generar empleo, hasta donde yo sabía, ¿no? Sí, la sustancial tiene especialmente más ese criterio de que no solo es que tú vengas, crees la empresa, ¿cierto? Sino que la empresa también sea
productiva, que Ajá, pueda mostrarle que con lo que tú tienes para solventarte no vas a empobrecerte, es decir, porque tengo claro. muchas personas que a veces tienen sus empresas y aplican la maña de que le muestro al IRS o al Departamento del Tesoro que gano menos de lo que en realidad gano para que me devuelvan más a final de año. Ah, Entonces, esto a veces es contraproducente para las empresas porque no te permite mostrar de que tu empresa es lo suficientemente saludable, claro. uno, para traerte a ti mismo, traer a tu familia y dos, para coger empleados. Entonces se necesita eso, tener que sea una empresa que pueda generar empleo y que sea una empresa que también no se empobrezca, que no se vea empobrecida. Sí, porque ¿Ya? entonces caemos en el vicio de que traemos gente a nada y ese no es el objetivo, ¿no? Exactamente. Entonces sí son como cositas puntuales que hay que tener en cuenta, pero por ejemplo la categoría E5 no plantea ese mismo Sí, escenario porque claro, el monto de inversión es muchísimo más alto y son $900.000 que no todo el mundo tiene a claro. la mano. ¿Ya? Claro, aunque pareciera mentira, pero en Latinoamérica hay capital muchas veces y lo que no hay es el conocimiento de cómo hacerlo, entendiendo de que este es un mercado tan grande y tan Sí. bonancible en cierta manera que siempre hay espacio para todos. Y fíjate, como para ir tratando de aterrizar ya más la idea, porque este tema da para muchísimas preguntas, sé que quien nos va a estar La viendo, verdad es que sí. quiero preguntar esto y esto. Tendremos el espacio, pero lo que buscamos es hoy tratar de dejarle una idea y una guía a todos aquellos que más de alguna vez dicen quiero buscar oportunidades. Para ir tratando de aterrizar, estas empresas cuando deciden invertir, ya sea con E2, con E5 o las que que se consideren, también cuáles son los plazos más o menos que funciona esto. Obviamente entiendo que la E5 es casi automática por la capacidad de inversión, por los $900.000, pero en las otras, ¿qué plazo hay? El plazo, disculpa, el plazo me decías era ¿para qué? para, Para para acceder a venirte ya constituido como empresa y a crear con una E2 el tema del monto sustancial. Bueno, por ejemplo, el tiempo varía porque depende, tú sabes, aquí tú tienes que presentar un plan de negocios. Una Mm, vez se te aprueba, ya tú estás, véngase, ¿sí me ok, entiendes? ok. Y es que tú comienzas a montar, pero hay cosas que debes hacer antes. Por ejemplo, tienes que asociarte con un residente o con un ciudadano americano para abrir una Mm, cuenta. Alguien que pueda tú por lo menos también hacer una participación, tú puedes tener el 50%, la otra persona del 50% también. Hay cositas que hay que ir acotando, que hay que ir cerrando, pero el tiempo, la verdad, varía con respecto a la organización que tiene la persona. Y muchas entiendo. personas, por ejemplo, tienen el modelo de un negocio en nuestro país o en nuestros países, pero a veces no tienen la organización de un porqué, Aquí, los aquí. taxes, no tienen el conocimiento de un booking y todo lo que se necesita aquí para poderla organizar. Una vez la tengas organizada y la abras, ya tú tienes que esperar el tiempo de procesamiento, que tampoco son más de 12 meses, para que la persona pueda también saber si es positiva o negativa la respuesta con base a lo que se presentó a migración. Interesante porque a lo que voy es que también el tema de la migración empresarial, como el título de la conversación tiene, también tiene unos plazos que a la hora de yo decidir como empresario o como trabajador tratar de hacer el salto a una economía como esta de manera formal, legal, también tiene unos plazos. ¿Por qué digo y por qué le hago énfasis a los plazos? Porque si a veces como latinos carecemos de planeación y, Totalmente. y esa es una de las cosas que quizás por eso tal vez no accedemos a estos recursos que ahí están disponibles, a estas formas que ahí están disponibles, porque no planeamos a largo plazo. Así Y es. para mí, cuando yo recién vine, ese fue uno de los primeros golpes de cultura empresarial que yo me llevé una vez, para ponértelo como ejemplo, fui a una reunión de una señora y quedamos de vernos. Le digo, ¿cuándo nos vemos? Vemos la otra semana. No, vamos a vernos en 3 meses y medio. Yo estaba como en abril y me dijo, nos vamos a ver por julio, agosto, el 17 a las 3 de la tarde. Para mí fue un choque cultural increíble porque, ¿cómo? Le digo, sí, es que ese día lo voy a dedicar a ti. Claro, porque digo que es un choque. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque para hacer estos procesos hay que tener claro que lleva su tiempo, que tienen un periodo, un plazo, pero que los beneficios en el mediano y largo plazo son buenos. Y esa es como también la, un poco de las cosas que tenemos que considerar ya en nuestra cultura para entender esto, ¿no?
Sí, y fíjate que yo creo que dentro de mi gente latina eso es uno de los inconvenientes que se presenta lo veo con mucha frecuencia. Bien, ahorita tú me decías que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de una persona que venga como turista y que quiera hacer el tránsito, Claro, por ejemplo, a un tipo de visa de employment, esto requiere de investigación, esto requiere de programación y también tenemos que entender que estas son visas de segunda categoría. No es como decir, no tienen la prioridad, por ejemplo, como las tienen las familias, claro, ¿cierto? Por ejemplo, las claro. familias de los ciudadanos. Estas categorías se basan también es con la cantidad de aperturas que haga, por ejemplo, el gobierno de este tipo de visas, ¿cierto? Y cómo esté el estatus en el proceso. Entonces, me parece interesante que traigas esto a colación porque nosotros también tenemos una particularidad y es que somos muy impacientes. Yo Todo sé. lo queremos ya y todo lo queremos así rápido. Mientras que el americano, y eso también lo he experimentado yo aquí, es programado y va poco a poco, sabe que tiene que cumplir ciertas etapas Claro, para que puedan darse las cosas y no solo el tema del tiempo, las etapas, sino la organización en el exacto. tiempo que creo que hace la diferencia. Fíjate, ya como para ir cerrando esta conversación, que sé que va a dar para más conversaciones y las tendremos en los próximos eventos, pero es bien, bien importante hoy con la expansión y con el boom del emprendimiento, cuando tú mencionas una inversión sustancial, a mí me queda claro de que puede ser 50, 100 mil, 200 mil, pero me queda mucho más claro que no necesariamente en la cantidad, es la capacidad de crear impacto y valor en una economía como esta, que el gobierno, o mejor dicho, las entidades, el gobierno, la economía, te acepte. O sea, con esto Exacto. tampoco estoy, y no me quiero meter en camisa de once varas, decimos en El Salvador, no me quiero comprometer con nadie, decirle que es fácil, no, no es fácil, pero también se Sí, abre una posibilidad para aquellos proyectos que muchas veces creemos que no son viables y puede que sí lo sean. Y puede que sí, tengan un valor importante que no es visible para ellos y que aquí sí puede ser visible. Y fíjate, y con eso también va un poco la visión que como cámara tenemos y es abrir estos espacios para explicarle a la gente a través de especialistas como tú que son esos caminos y con nosotros, ya que tenemos un poco de recorrido aquí en Estados Unidos en el tema empresarial, creación de empresas y todo lo demás, podemos apoyar esas evaluaciones empresariales como para darle tal vez una certeza un poquito más real de las posibilidades que tiene un emprendimiento que muchas veces puede ser no de cantidades grandes, pero sí de impacto. Y ahí contamos contigo, ¿no? totalmente. Y también es súper importante tener ese equipo de apoyo que te pueda guiar en el tema, por ejemplo, de la apertura de tu empresa aquí, que es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, que en mi país, que tiene una cantidad de papeles, aquí es muchísimo más sencillo. Igual Y allá. yo creo que hace que una persona se tome el tiempo de organizar y de planear lo que quiere generar en otro país y que tenga una consulta o que tenga una experiencia de un estudio de factibilidades, creo que es muy importante porque eso es lo que te va a hacer como, te va a abrir la dimensión de lo que puedes trabajar, cómo puedes trabajar y hasta dónde puedes llegar con tus capacidades y hasta las de tu familia, ¿no? Abrirle Claro, puertas claro. a otras personas que están detrás de ti. Fíjate, ya como para ir terminando, hay una conversación que ya la tuvimos con un muy buen amigo, se llama Rodrigo Navarro, creo que te lo comenté. Él se Sí, encarga de hacer internacionalización de empresas. Y una de las cosas que me decía es que muchas veces la gente está dispuesta a hacer la inversión o lo que sea, pero no tiene el camino formal, legal, para hacerlo bien desde el principio. Y lo traigo a colación porque tuvimos una conversación hace como una semana, y ya está publicada, por cierto, pero me hace mucho sentido el que nosotros como cámara, y aquí voy a hacer un comercial un poquito comercial, vamos a llamarlo así, podamos apoyar a este tipo de emprendimientos, contigo también, en hacer evaluaciones de sus proyectos. No perdemos nada muchas veces, al contrario. Puede ser que también como cámara hemos creado un programa que se llama Cámara Connect, que lo que queremos es encontrar inversionistas que vean esas posibilidades en nuestros países y que tarde o temprano por el tema de inmigración, por el tema laboral, por el tema de empresarios, puedan hacerse las conexiones. Ese es en el fin último, uno de nuestros principios finales de trabajo como cámara y que buscamos a través de estas conversaciones poner a disposición de la gente que, por lo menos cuando yo estaba en El Salvador, antes de venirme,
Nadie me dijo esto, ni siquiera lo sabía. Algunas veces nos llegaba publicidad de que si vengas a Miami y paguen $600,000 y tráigase todo. Pero Sí. de eso a que me digan, este es el proceso, esta es la organización, este es el paso a paso y me lleven de la mano, nadie. O Eso es lo este es tu equipo, este es el equipo que va a que... ayudarte a encontrar tu sueño, pero sí, yo creo que a veces la gente se enfoca más en darte la cantidad que la cualidad. Entonces yo creo que eso sería Exactamente. como un punto diferencial en el que nosotros, por supuesto, yo estaría por lo menos dispuesta a ayudar y bueno, aquí estoy como quien dice para lo que se necesite y Lo en que, lo que pueda, por supuesto, aportar. para lo que mande usted, me decían en el pueblo. Así mismo, tal cual. Milena, cuando terminamos vamos a poner esta conversación, vamos a poner tus datos de contacto por si alguien quiere tener más información a través Gracias. de tú lo que conoces. Sabemos por experiencia lo que hemos hablado, qué es lo que tú haces. Nosotros como cámara estamos encantados de tenerte como un aliado para este tipo de información porque sabemos las necesidades que hay y vamos a tenerte mucho más conectada con nosotros porque seguramente habrá gente que nos dice, necesito eso, quiero que me amplíen. Eh, Así es que te hago la invitación desde ya, para próximas sesiones, tener estas mismas conversaciones ya un poquito más detalladas y agradecerte tu tiempo. Sé que tienes una agenda complicada, pero sabemos que este tipo de cosas va a ayudar a nuestra comunidad de una manera organizada, formal y planificada. Sí, bueno, y antes de irme, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Y quiero decirle a tu teleaudiencia que no solo lo miren desde el punto de vista de las personas que están afuera y quieren migrar aquí, hay unas personas que también son elegibles para hacerlo dentro de Estados Unidos, que contemplen las Mm, posibilidades y que si tienen la oportunidad de entrar y salir, que comiencen a hacer sus procesos con tiempo y que comiencen a mirar las opciones que tienen en esta variedad de colores, porque la verdad es que les puede ir muchísimo mejor de lo que la verdad pensamos. A veces solo nos entrenan y a veces solo nos educan para ser trabajadores, pero adivinen que exactamente. también podemos ser empresarios. Esa es la idea, Milena. De verdad vamos a tener esa conversación más adelante de cómo los que están aquí hacen esto. Y nada más volverte a agradecer muchísimo tu disposición. Vamos a estar en comunicación y gracias por todo. Bueno, Carlos, gracias a ti. Feliz tarde. Hablamos, cuídate.